Los estudiantes. Estaba esperando para ver si es que se unía más estudiantes, pero bueno, vamos a empezar ahora. Yo estaba antes de las 8 esperándolos. Estábamos ahí le vi a Oder, ¿no? Bueno, voy a colocar las diapositivas entonces para ir a explicarles los temas que vamos a abordar. Me tienen que decir si me escuchan bien, si están viendo la pantalla, por favor. Sí, se escucha, profesora. Ya, voy a colocar la pantalla entonces. Ya. Vamos aquí entonces. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí se ve, profesora. Ya. Bien, vamos a iniciar entonces. Buenos días con todos, espero que les esté yendo muy bien. Igualmente así la situación sea adversa. Aquí vamos a tratar de recordar algunos aspectos de desarrollo de las clases, ¿no? Entonces vamos a ver la primera pregunta. Nos dicen que a nivel del mar la presión es 1,01 por 10 a la 5 pascal. Pero en el Nevado Pastoruri, situado 5.240 sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es 475 milímetros de mercurio. Aprovechando eso para decir que este nevado ya está siendo afectado por el calentamiento global, ¿no? Ya tiene menos masa de hielo. Nos piden cuál es la diferencia de presiones en la atmósfera de esos dos lugares. Entonces, nosotros recordamos que 1,01 1,01 por 10 a la 5 es una atmósfera. Y una atmósfera también 760 milímetros de mercurio. Solamente hay que convertir, teniendo esta presión menos esta, la restamos. De hecho, que sabemos que a nivel del mar la presión atmosférica es la más alta que existe en la corteza terrestre, y cuando estamos más arriba, la presión disminuye porque hay menos masa de aire. Entonces ahí está. El equivalente de 1,05 siempre a nivel del mar es 1,05 por 10 a la 5 pascal, que es una atmósfera. Ahora vamos a convertir. Y sabemos que una atmósfera es 760, ¿no? Abajo ponemos 760, arriba una atmósfera, y queda 0,621. Ahora lo único que nos queda es restar. Entonces, si estamos en la ciudad de Lima y nos vamos a Pastoruri, hay una diferencia de 0,375 atmósferas. Por lo tanto, la clave es la E, ¿no? Esta es la semana 1, conversión de unidades. La segunda pregunta, el valor numérico de la densidad de una muestra de diamante expresada en unidades SI es 3.500. Pero SI quiere decir la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que simplemente cambiar unidades. Entonces tenemos que 1 kilogramo es miligramos, 1 miligramo es 10 a la menos 3 gramos. Un metro cúbico tiene 1.000 litros. Entonces tenemos el dato 3.500 kilogramos por metro cúbico es la unidad SI. 1 kilogramo, 1.000 gramos. 1 miligramo, 10 a la menos 3 gramos. Un metro cúbico es 1.000 litros. Y un litro es 1.000 mililitros, o al revés, 1 mililitro 10 a la menos 3 litros. Por lo tanto, el valor queda igual. Entonces, si yo tengo que cambiar de kilogramos, metro cúbico, miligramos, mililitros, queda igual. Porque 3.500 en notación científica es 3,5 por 10 a la 3, ¿no?
La respuesta estaría en la clave E. Ya, si hay alguna pregunta me dicen para de repente resolver sus dudas. La pregunta 3. En un experimento se introduce por un extremo de un tubo gas de cloruro de hidrógeno, este es cloruro de hidrógeno, y por el extremo opuesto se introduce amoníaco, esta es la fórmula del amoníaco. En ambos casos se cierra herméticamente los extremos del tubo. Al final se observó que las dos sustancias al ponerse en contacto forman un nuevo compuesto gaseoso. Ahí de color blanco. Entonces, este clorhidrógeno va a transportarse igual que el amoníaco, ¿no? Y se van a poner, y uno se va a ver dónde se encuentran en contacto cuando se forma un gas bien blanco, que es el cloruro de amonio. ¿Se utilizó dos compuestos con similares propiedades y uniones de tipo físico? No. El clorhidrógeno es un hidrácido, ¿no? Es un hidrácido ácido. O sea, es compuestos que tienen hidrógeno más cloro tienen carácter ácido. Y el amoníaco más bien tiene carácter básico. Este es un nitruro de hidrógeno. Nitrógeno tiene dos pares de electrones no enlazantes en el nitrógeno, entonces eso hace que, de acuerdo a una teoría, que es la teoría de Lewis, cuando la molécula tiene pares de electrones libres, tiene carácter básico, porque va a aceptar protones, ¿no? Entonces, por eso es que aquí es correcto. Esto, propiedades similares, no, es incorrecto. Este tiene propiedades ácidas y el amoníaco propiedades básicas, ¿no? Entonces, cuando se juntan, forman un nuevo compuesto que es neutro. El cloruro de amonio, ya hemos hablado que el amonio es un catión y el cloruro es un anión. En el cloruro de hidrógeno y el amoníaco predominan fuerzas de atracción. No, los gases predominan fuerzas de repulsión, ¿no? En los sistemas gaseosos. Donde predominan las fuerzas de atracción son en los sólidos. Ya, incorrecto. La unión de cloruro de hidrógeno con el amoníaco forma un compuesto ternario. ¿Qué es un compuesto ternario? Que está formado por tres átomos diferentes. Aquí tienes cloro 1, hidrógeno 2, nitrógeno 1. Esto sí es correcto, ¿no? El ácido clorhídrico y el amoníaco son compuestos moleculares por estar formados por no metales. Correcto. El cloro es un no metal y el hidrógeno es un no metal. Se unen por enlace covalente, forman moléculas. El nitrógeno es un no metal, el hidrógeno es un no metal. Se unen y forman aquí moléculas por enlace covalente, ¿no? Entonces son moléculas de compuestos, son compuestos moleculares, correcto. Entonces la respuesta aquí es 3 y 4. 3 y 4, no, te está pidiendo incorrecto, ¿no? Incorrecto. Ya, entonces 1 y 2. Bien. Pregunta 4. Aquí, según la composición de la materia, esta se suele clasificar como sustancia simple, también como sustancia compuesta. O sea, cuando es simple es S, cuando es compuesta hay que representar con C. Mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La sustancia simple es aquella que está formada por átomos iguales. La sustancia compuesta por átomos diferentes. La mezcla homogénea es cuando hay la unión física de dos o más sustancias, pero que uno no se da cuenta quién es quién. Así como le llenas azúcar al agua y no te das cuenta dónde está el azúcar. Y la mezcla heterogénea sí, por ejemplo, tú preparas un jugo de piña, lo dejas en la licuadora y al cabo del tiempo ves que el agua líquido está arriba y abajo está la fruta, o al revés, pero la fruta está arriba, ¿no? O sea, hay dos fases. Cuando tú te das cuenta quién es quién. El gas natural de cálida de uso doméstico en las viviendas, ¿qué es? Es una mezcla homogénea, porque tiene varios componentes de base, metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, entonces, pero en un gas no se puede distinguir quién es quién. El gas ozono, la fórmula de gas ozono es esta.
Por lo tanto, tiene una fórmula química, es una sustancia simple. El yeso. ¿Cuál es la fórmula del yeso? Hay que aprenderse. El yeso es un sulfato de calcio dihidratado, por lo tanto es un compuesto químico. El jugo de piña, este se separa en dos fases cuando uno lo licúa, ¿no? Entonces, la fase del precipitado, la parte de la fibra y la parte líquida, entonces heterogéneo. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí está en la C. Es homogénea, el ozono es una sustancia simple, el yeso es un compuesto, el jugo de piña es una mezcla heterogénea. Vamos a la pregunta 5. Los elementos químicos se pueden representar mediante su núcleo. ¿Qué es un núcleo? Es representar el átomo y lo que tiene en el núcleo arriba, que es el número de masa, y abajo, lo más importante, el número de protones, que es el número atómico, ¿no? Entonces dice que aquí, en dicha representación se indica su número atómico, este que está abajo, el cual indica la cantidad de protones. Entonces, esos tres tienen 17 protones que poseen su núcleo. El número de masa, lo que está arriba, indica su cantidad de nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Los protones y los neutrones, ¿no? El total. Entonces, al respecto, seleccionen la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. A y B son isótopos del átomo neutro del cloro, correcto. Aquí no ponemos nada a la derecha, por lo tanto es neutro. Tiene 17 protones, 17 electrones, ¿no? Esto es correcto, verdadero. Se presenta 17 protones y 16 electrones. A ver, este sí tiene 17, este también 17, 17. Isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, o sea, diferente número de nucleones. Dice, habíamos visto cuando un átomo se carga negativamente es un anión. El anión es porque ganó un electrón. Aquí, el número que marca a la derecha con el signo, si es positivo es catión, si es negativo es anión. Pero el número dice que ganó un electrón. Si tenía antes 17, más 1 tiene 18 electrones. Por lo tanto, esto es falso. Falso. Aquí tenemos que, aquí antes tenía 17, como es un anión, gana 1, tiene 18 electrones. Las tres especies tienen mismo número de neutrones, no. 35 menos 17 sería 18. 37 menos 17, 20. El número de neutrones se determina restando el número total menos número de protones, ¿no? Entonces, ¿tiene el mismo número de neutrones? No. La A y la C sí, porque 35 menos 17 tiene 18, pero la B tiene 20, ¿no? Entonces, falso. Aquí tienes que el primero tiene 18 neutrones. El segundo tiene 20 neutrones. Y el tercero tiene 18 neutrones. Entonces, por eso es falso. La clave está en la D. A ver, seguimos. Este capítulo es de estructura atómica, ¿no? El manganeso, dice, tiene un número atómico de 25. Es un metal blanco grisáceo con diversas aplicaciones, tales como fabricación del acero inoxidable, cerámico, entre otros. Su catión divalente cumple funciones biológicas importantes, tales como el fortalecimiento del sistema inmunológico, la regulación del azúcar en la sangre, crecimiento óseo, entre otros. Aquí vamos a ver que tiene catión, quiere decir que perdió 2 electrones. Entonces, del elemento como tal hay que contar 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D5. La configuración está correcta. A ver, contemos cuántos electrones están arriba. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20 y 25. Correcto. Entonces, 1 es correcto, ¿no? Ya. Correcto. Muy bien. Ya, correcto.
El elemento presenta 10 orbitales llenos, 5 electrones desapareados. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, siempre el subnivel S tiene un solo orbital, ¿no? Aquí todos los S tienen un solo orbital. Están llenos porque se llena con 2. Pero el subnivel P tiene siempre 3 orbitales. Aquí está, 3 orbitales. PX, PY, PZ, o si no, menos 1, 0, más 1, ¿no? Y el D tiene siempre 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, todos están completos hasta el 4S2. Pero, ¿qué dice la regla de Hahn? Que tienes que llenar de 1 en 1 hasta semi-completar y está cumpliendo, ¿no? Entonces dice, presenta 10 orbitales llenos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. 5 electrones desaparecidos también. 1, 2, 3, 4 y 5. Segundo es correcto. Tercero, los números cuánticos para el último catión, para el penúltimo electrón del catión. Hay que quitarle 2 electrones, pero como es un metal de transición, se quita del más externo. Entonces, quitando del más externo, te quedan los últimos. Aquí ya no tienes 2 electrones porque perdió electrones, entonces te queda el 3 de 5. Pero te dice aquí el penúltimo electrón. El penúltimo electrón este es el último, este es el penúltimo. Entonces sería, el nivel es 3, el valor de L vale 2, recuerda. Si L es 0, es S, si L1 es P, si L2 es T. Entonces sería 3, 2, hasta aquí estamos bien, ¿no? Ahora, pero este es menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. O sea que el tercer número es más 1, porque es de menos L, pasa por 0 hasta más L. Entonces, esto sería menos 2 menos 1, 0 más 1 más 2. Entonces sería más 1, pero el spin sí está arriba más un medio, pero de todas maneras sería incorrecto por este valor, ¿no? Entonces, incorrecto, ahí está el penúltimo electrón. Este es 3, 3 adelante, la letra D es 2. Este penúltimo está en más 1 y el spin es más un medio. Entonces lo correcto es 1 y 2. Esto está en la respuesta C. Vamos a ver ahora un complemento, hablando de modelos atómicos, ¿no? Para complementar está en esta pregunta, aquí. Los juegos artificiales son muy vistosos y agradables a la vista, sobre todo en la noche por los colores que emiten. Ustedes cuando han visto la quema de los castillos es bien bonito, ¿no? Porque salen luces de diferentes colores. Sin embargo, se sabe que a través de ellos se contribuye al calentamiento global, porque la quema de esto genera pues monóxido, con el oxígeno forma CO2, agua. Y también libera partículas muy finas que quedan en suspensión en el aire, ¿no? Entonces afectan la calidad del aire y por ende de la salud pública, o sea, de los que están expectando, nos contaminamos. Los diversos colores que se observan se debe a la absorción de energía por determinados átomos y su posterior emisión de energía equivalente a los colores de la radiación electromagnética. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene al científico que planteó el fenómeno de absorción y emisión de energía a través de los átomos. A ver, Thomson fue el que determinó el modelo del budín de pasas, ¿no? Donde los electrones estaban dentro del átomo que supuestamente era positivo. Dalton dijo que el átomo era una esfera maciza, no tenía ni protón ni electrón, no tenía carga. Rutherford fue el alumno de Thomson y quiso él validar lo que decía Thomson, que el electrón estaba así como pasas y que todo el budín o todo el átomo era positivo. Entonces, irradió con radiación alfa, que es una radiación positiva, una lámina fina de oro. Se quedó con la boca abierta cuando toda la radiación pasaba, entonces no era cierto que todo el átomo era positivo. Solo una pequeña región rebotaba. A esa región le puso el nombre de núcleo. Hoy en día sabemos que los protones están en el núcleo y que prácticamente todo el átomo
todo el volumen del átomo es de los electrones, la carga electrónica que es negativo, ¿no? Schrödinger, los números cuánticos que acabamos de ver, ¿no? Por la posibilidad donde encontramos al electrón, los números cuánticos, NL, M sub L, M sub S, son 4 números para ubicar un electrón. Pero Bohr, ¿qué dijo, no? Si yo tengo, para Bohr decía que el electrón era como un carrito que daba vueltas en círculos. Esto se llama órbitas. Encontró que las órbitas, si yo tengo órbita 1, órbita 2 y órbita 3, la energía de la órbita 3 era mayor. Entonces, cuando un átomo absorbía energía, por ejemplo, el átomo que está en la órbita 2, él se iba a órbitas mayores. A ese proceso se llama absorción. Pero luego que absorba, entonces el electrón regresa. Y cuando regresa, emite una energía, pero esa energía corresponde a la radiación electromagnética en la mayor parte de los casos de los colores. Por eso, en esa quema de castillo le ponen sodio, el átomo del sodio absorbe energía, luego regresa a su estado basal estacionario, su electrón, y emite radiación de color amarillo. El potasio de color lila. El bario de color verde lechuga, el calcio de color rojo naranja. Pues por eso ves esos colores, ¿no? Entonces, pero Bohr trabajó en el átomo de hidrógeno. Entonces así determinó los espectros que daba el átomo de hidrógeno cuando absorbía energía. Los electrones iban a niveles superiores, ¿no? Y daba estas bandas de color negro dentro de la región del visible. Y cuando emitía, cuando regresaba a su estado basal, porque saltó del órbita 2 a la órbita 3, pero cuando regresa de la órbita 3 a la órbita 2, esa diferencia de energía que pierde lo hace como radiación electromagnética de color, ¿no? Entonces, por eso que se ve la primera línea es rojo, la segunda línea celeste, la otra más acentuada, y así daba colores los espectros de emisión del átomo de hidrógeno cuando regresaba el electrón a su estado original. Entonces, esto lo que vemos aquí de las luces de colores se debe a Bohr. Bohr ganó un premio Nobel hablando de las órbitas y de los procesos de absorción y emisión de los átomos, ¿no? Hoy en día sabemos que los átomos no son pues puntitos, ni tampoco están en órbita, sino hablamos de orbitales, ¿no? En la etapa 1, cuando el átomo absorbe energía, el electrón del átomo se promociona de una órbita de menor energía a otra de mayor energía, generando espectros de absorción. En la etapa 2, cuando el electrón del átomo retorna de una órbita de mayor energía a otra de menor energía, genera espectros de emisión. Es decir, pierde energía correspondiente a energía. Y así se veían los espectros de colores del hidrógeno. Después ya fueron observando más detalles en los laboratorios. Hoy en día se quema una sal de sodio y se ve amarillo la llama. Se quema una sal de estroncio y se ve un rojo carmesí, ¿no? Hay algunos elementos que dejan sus espectros de colores. La clave entonces es Bohr. Entonces con eso hemos complementado los modelos, ¿no? Nos vamos entonces a la pregunta 7, ya de tabla periódica. El sodio es un metal blando de color plateado. Es muy reactivo porque no es posible encontrarlo de forma pura en la naturaleza, ¿no? Todos los elementos del 1A son muy reactivos. El cesio es peor, ¿no? Entonces, porque ellos tienen una baja energía de ionización. Los metales tienen baja energía de ionización. Entonces, cuando yo tengo el metal, inmediatamente reacciona con el oxígeno del aire y se pierde, ya no existe el metal. Por eso no se encuentra solito en la naturaleza, siempre se encuentra acompañado, ¿no? Con otros elementos no metálicos. Deja una llama amarilla, ¿ve? Se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua, genera como unas chispitas, ¿no? Reacciones exotérmicas. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica.
1s2, 2s2, 3s2, 3p6. No, 1s2, 2s2, 2p6. Hasta ahí 10. Tiene la configuración del neón. Es el kernel. Después viene 3s1. Este está en el periodo 3, el grupo 1A tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, esto, periodo 3, grupo 1A, correcto. ¿Pertenece a la familia de metales alcalinos? No. El 1A es de los alcalinos. Alcalinos tal vez son del 2A. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Es un metal de los elementos representativos? Sí, es del grupo A. Quienes no son representativos, los del grupo B, que son metales de transición. Entonces tienes un verdadero, falso, verdadero. La clave está en la A, ¿no? Ahí tienes la respuesta, bastante fácil. Vamos con la pregunta 8. El azufre es un elemento no metálico. Ahí tienes, el sodio es un metal, el azufre es un no metal. Vamos a ver por qué. De color amarillo, es abundante en zonas volcánicas de la Tierra y esencial en los organismos vivos, ya que forma parte de los aminoácidos como la cisteína y la metionina. Con respecto a dicho elemento, determine valor de verdad de las siguientes proporciones. Vamos a la configuración de este azufre. Entonces, te dan el valor Z. La configuración 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p4. El último nivel es 3. Tiene 2 electrones en el 3s, tiene 4 electrones en el 3p. Entonces, mientras el sodio solamente tenía un electrón en el 3s1, este tiene 6 electrones en el nivel 3. El sodio en el diagrama Lewis tiene un solo electroncito. El azufre debe tener 6, ¿no? Entonces, pertenece a la misma familia que el germanio. Vamos a hacer la configuración del germanio. Esto sí es... ¿por qué este es falso? Porque para UPAC, este está a la derecha, pasa por los metales de transición, que son 10 grupos. Entonces, este no es 6, mucho cuidado. Este es 16. Está cerca a los halógenos. Estos son los anfígenos, ¿no? Después estos siguen los halógenos 17, después viene el grupo 18 de los gases nobles, cierra la tabla periódica. Entonces, falso. Este es 16. Vamos a hacer la configuración del germanio. La configuración del germanio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Hasta el 4s2 es 20. Después el 3 de 10 completo es 30. Como es 32, sigue del 4. Después del 3D, 4p. Tiene que ser 2. Encontramos que hay 4 electrones en el último nivel. Entonces, este no puede ser del 6A. Este es del 4A. Para UPAC es 14. Está en el periodo 4. Pero no es del grupo 6A. Entonces, no es de la misma familia, ¿no? No, son de diferentes. Para que sea la misma familia, tiene que ser del mismo grupo. Grupo 6A, 16. Este es del grupo 4A, 14. Falso. Su notación de Lewis. A ver. Tenemos aquí 2 electrones del 2s. Ok. El subnivel P tiene 3 orbitales. Pero ¿cómo entra los 4 que quedan? 1, 2, 3 y 4. No, 3 orbitales. 1, 2, 3 y luego 4. Entonces tiene otro electrón apareado. Entonces son 2 apareados y 2 electrones desapareados. Correcto. ¿Está claro esto? ¿Sí? A ver, lo voy a representar. Los orbitales P son 3, ¿no? 3 orbitales P. Ya. Entonces, el subnivel S tiene un orbital. Entonces, este es del grupo NS2 y NP2. No, estamos hablando del azufre, ¿no? NS2, NP4. Ya, entonces, decimos, aquí entra un par, no puede haber más. Este sería este par, ¿no? Aquí, como tiene que entrar 4 electrones de acuerdo a la regla de Hahn, aquí entra 1,
2, 3 y 4, ¿no? Ahí está 4. Entonces tiene otro parcito que puedo ponerlo aquí. Y luego tengo 2 electrones libres, ¿no? Entonces tengo 2 pares no enlazantes y 2 electrones libres. Esto está correcto entonces. Muy bien, borramos aquí todo. Y la respuesta está en la clave A. La pregunta 9. Ya es de enlace químico. 2 sales de bromo tuvieron aplicaciones medicinales, ¿no? Hace tiempo. Pero dada su toxicidad ya no se emplean. El primero de estos compuestos contiene un metal cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia. Y está ubicado en el segundo periodo. Y el segundo contiene a un metal cuyo átomo tiene un electrón de valencia y está ubicado en el cuarto periodo. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la fórmula química del primer y del segundo compuesto. Quieren que diga de qué bromuro es, ¿no? Y su tipo de enlace. A ver, nos dan aquí los datos del Z. Vamos a hacer la configuración de todos. A ver, la configuración primero empezamos con el bromo, ¿no? El bromo tiene kernel de argón y después 4S2, 3D10, 4P5. Ustedes pueden hacer la configuración. Es de grupo 7A, es un halógeno. Tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Entonces, está su diagrama de Lewis. 2, 4, 6, 7. Si llegara al 18, tendría 8. Completa todo. Pero este tiene 7 electrones en el subnivel P. Se llena, tú tienes aquí, son 3 orbitales del P. Entonces tienes 2 aquí, del 4S2. Y aquí tienes 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Dice, aquí es del grupo 7A. Son los del NS2, MP5. 7, ahí está, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos pares no enlazantes tiene? 3. ¿Cuántos electrones enlazantes tiene? 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a borrar todo esto. Ahora, vamos a desarrollar, estos son metales, litio, berilio, potasio, calcio y hasta el calcio son metales. Hay que desarrollar la configuración. Esta. Este no puede ser porque este está en el segundo periodo, el litio, pero tiene un electrón de valencia. Está descartado. El calcio está en el cuarto periodo, pero tiene 2 electrones de valencia. No puede ser. Entonces, ni calcio ni potasio. Nos queda berilio y litio. No, perdón. Ni litio ni calcio. Están descartados ellos, ¿no? Nos queda esto, pues. De hecho, que cuando hacemos la configuración del berilio, 1S2, 1S2 corresponde al kernel del helio, y 2S2, entonces desde el segundo periodo tiene 2 electrones de valencia. Pero, si yo tengo el berilio con el bromo, ¿cuánto es 2,8 menos 1,5? Nos sale 1,3, entonces tiene enlace covalente. Como tiene enlace covalente, entonces el berilio da un electrón a un costado al bromo que tenía un electrón y necesita otro bromo para que dé un electrón, ¿no? Entonces aquí se forma un enlace covalente entre el berilio y el bromo, ¿ok? Tendríamos aquí enlace covalente y la fórmula sería un berilio y 2 bromos, porque el berilio es grupo 2A, entonces tiene para compartir 2 electrones y el bromo del grupo 7A tiene para que él acepte un electrón. Ya, ahora, puede ser la O o puede ser la B, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el potasio? Hacemos toda la configuración, tiene kernel de argón y termina en 4 segundos. Del grupo 1A tiene un electrón de valencia, es el cuarto periodo. Cumple la condición que te están pidiendo. Entonces, ¿cómo armas la estructura? Tienes el bromo, pero vamos a ver
la diferencia de electronegatividad. 2,8 menos 0,8 sería 2, un enlace iónico. Aquí no se comparte, aquí se pierde y se gana. Entonces el bromo, porque es más electronegativo, gana un electrón del potasio. Queda el catión potasio y queda el anión bromuro, ¿no? Entonces forma un bromuro de potasio, el enlace es iónico. El potasio pierde ese electroncito, se lo da al bromo y el bromo queda como bromuro y se lee bromuro de potasio. Mientras que este segundo compuesto se lee como dibromuro de berilio. Entonces la clave está en la B, ¿no? Aquí tenemos la clave. Ahí está. Vamos a ver ahora la pregunta 10. Los compuestos gaseosos estables como el oxígeno, el dióxido de carbono y el amoníaco son sustancias indispensables para mantener la vida sobre el planeta, ¿no? Entonces aquí a ver, lean. Ya, entonces tienen aquí dos sustancias presentan solo fuerza del hondo y una de ellas predomina el puente hidrógeno. Para recordar, esta es una molécula homonuclear. Entonces, diatómicas, moléculas homonucleares y diatómicas son apolares. El CO2 también es una molécula apolar, como habíamos visto en la clase. El amoníaco es una molécula polar. Entonces, en el oxígeno y el CO solamente hay hondo, no hay más. En cambio, el amoníaco predomina el puente de hidrógeno. El amoníaco tiene London, tiene dipolo-dipolo, pero predomina el puente de hidrógeno. Por lo tanto, eso sería verdadero, ¿no? Aquí tenemos cómo se arma la molécula del oxígeno, del CO2, una molécula simétrica, por lo tanto es una molécula apolar. Y el amoníaco tiene par de electrones enlazantes. Cuando el átomo central tiene par de electrones enlazantes, aquí obliga a que los hidrógenos se vayan abajo, ¿no? Entonces sería una molécula asimétrica. Por lo tanto, es molécula polar. Tiene puente hidrógeno, ¿no? Cada una de las estructuras de las tres sustancias presentan enlace múltiple y pares libres de electrones. A ver, todas presentan pares libres de electrones, pero el amoníaco no presenta enlace múltiple, presenta enlace simple. Esto sería falso. Entre las tres sustancias presenta un total de 9 pares libres de electrones. A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. 6 enlaces covalentes. A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. El amoníaco tiene 3 enlaces covalentes. El oxígeno, un enlace covalente. El CO2 tiene 2 enlaces covalentes, ¿no? La diferencia está que el oxígeno tiene un enlace covalente múltiple, el CO2 dos enlaces covalentes múltiples y el amoníaco tiene 3 enlaces covalentes simples. Entonces esto sería verdadero. Muy bien, la clave estaría en la A. Bien, tenemos 40 preguntas y hasta aquí vamos a agilizar para llegar a todas las preguntas, ¿ya? ¿Qué les parece? Ya. A ver, óxidos metálicos son compuestos usados en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el óxido de titanio son óxidos metálicos, ¿no? Como pigmento para pinturas. El óxido de calcio, conocido como cal viva, y se aplica en la metalurgia para bajar la acidez, ¿no? Cuando los fluentes son muy ácidos, se llena óxido de calcio, forma con el agua hidróxido de calcio y neutraliza la acidez de los efluentes ácidos. El óxido de plomo es usado en la industria de las baterías, ¿no? En las baterías principalmente. El nombre stock es óxido de titanio 4, correcto. El oxígeno es -2, el titanio es +4. Esto es correcto.
Saben que el oxígeno es -2. El nombre común del óxido de calcio. ¿Es óxido de calcio? Sí. El común, el yupa y el sistemático, el común, el nombre, stock, todo es igual, porque cuando un compuesto tiene un elemento que tiene un solo número de oxidación, es lo mismo para todos. Puede usarse, pero sí, es óxido de calcio. No se dice óxido cálcico, porque no hay un óxido calcioso. Antes se decía óxido cálcico, ahora ya no. Ya, el calcio recuerda que en todos los compuestos siempre trabaja con este número de oxidación +2. Todos los del 2A con +2, todos los del 1A con +1. Pero el oxígeno aquí siempre va a trabajar con -2 en los óxidos, ¿no? Por eso que el titanio es +4. El nombre sistemático de este es dióxido de plomo. Sí, está fácil. Su número de oxidación de este es +4, ¿no? Porque -2 por 2. Entonces, este sería óxido plúmbico, porque también hay un óxido plumboso que es PbO. Entonces, aquí todo es correcto y la clave sería la E. Vamos a ver la pregunta 12. Los hidráceos compuestos que están presentes en fase gaseosa, a mezclarse con agua, forman una sola fase acuosa, son llamados ácidos hidráceos. Entonces, los nombres. A ver, este se llamaría ácido fluorhídrico. No es correcto. Este es bromuro de hidrógeno. Este es sulfuro de hidrógeno. Este es ácido iodídrico. Este es cloruro. No, este es ácido clorhídrico. Cuando tienes el subíndice AC es el nombre ácido. Entonces, aquí está incorrecto, porque sería hídrico también, porque está en medio acuoso, ¿no? Este sería ácido fluorhídrico. Este sería ácido clorhídrico y iodídrico. Pero cuando dice G, es un hidrácido, empieza por la parte negativa, se dice bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Entonces lo correcto es la D. Ahí tienes toda la... porque es incorrecto, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la pregunta 13. Cuando el hierro elemental se disuelve en ácido sulfúrico, se produce gas hidrógeno y sulfato ferroso. Posteriormente, si el hidrógeno formado en la anterior reacción se combina con el gas nitrógeno a elevadas temperaturas, se forma el amoníaco como único producto. Al respecto, selecciona respectivamente las reacciones químicas. A ver, ácido sulfúrico con el hierro desplaza al hidrógeno, desplazamiento simple. Y cuando el hidrógeno que se forma aquí, que lo ha desplazado el hidrógeno, se une con el nitrógeno, te forma amoníaco como único producto, se llama adición o síntesis. Por lo tanto, esta es la clave, la C. Esta reacción también es redox. Entonces, podría decir, si dice redox y síntesis, también sería correcto. Esta de aquí, ambas son redox, ¿no? Como estás viendo, cambian los números de oxidación. Entonces, aquí compete a que este es un desplazamiento simple y este es una adición o síntesis. Muy bien. Vamos a la pregunta 14. En la pregunta 14, una planta termoeléctrica es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada por combustibles fósiles. Este metano es gas natural, ¿no? Por ejemplo, en la planta termoeléctrica de Chilca se quema metano para generar energía eléctrica con impactos medioambientales menores. Si su combustión se representa por la ecuación, determina la suma de los coeficientes. Entonces, esto es solamente balancear, ¿no? Tenemos aquí 4 hidrógenos, le pongo 2 al agua. Y al final, en toda combustión, mi sugerencia es que al final ajustes el oxígeno. Ha venido una pregunta en el examen también, ¿no? De combustión. Entonces tienes aquí, primero, tienes que balancear el hidrógeno. 4 hidrógenos, le pones 2 aquí. ¿Cuántos oxígenos tendrías? 2 oxígenos más 2, 4. Entonces aquí le pones 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la suma? 2 más 1, 3.
2 más 1, 3 son 6. La clave está en la D. Si tú tienes otro hidrocarburo, entonces necesitas más oxígeno, disminuye el oxígeno del ambiente y te produce más gases de invernadero, ¿no? Entonces, por eso que dice que esta te genera menores impactos ambientales. Vamos con la pregunta 15. La pregunta 15. Un auto es un vehículo que posee un motor de combustión interna, ¿no? Combustión interna. Para su funcionamiento requiere de gasolina. Si producto de su combustión con el oxígeno del aire genera 528 gramos de CO2, determina el volumen molar en litros ocupado por el CO2 medido a condiciones normales. A ver. Hay 528 gramos de CO2. Esta es la masa molar. Entonces, una mol a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y una mol es 44 gramos. O sea, 44 gramos siempre representan a 22,4 litros. 528, entonces, ¿cuánto me dará? ¿No? Puedes convertirlo a moles, si no de frente. 44 gramos de CO2, 22,4 litros. 528, ¿cuánto será? Una regla de 3 simple, ¿no? Ahí está. Como una mol a condiciones normales es 22,4 litros, 528, ¿cuánto será? Es una multiplicación, 528 por 22,4 litros entre 44. Te sale la clave, la D. Para repasar, recuerda que condiciones normales una mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Muy bien. Vamos a ver la pregunta 16. El bromuro de metilo es un compuesto gaseoso que era utilizado ampliamente como insecticida y herbicida. Su uso fue prohibido debido a que destruye la capa de ozono. Su síntesis se realiza según esta condición. Si se hace reaccionar 100 gramos de gas natural, 90% de metano, con 80 gramos de bromo, determine la masa en gramos de este contaminante que es el bromuro de metilo, ¿no? A ver, vamos a ver, este es un problema que tiene pureza y que tiene reactivo limitante. Pero no reaccionan los 100 gramos de gas natural, sino 90%. De 100 es 90. Entonces los datos serían, si reacciona 90 gramos de metano con 80 gramos de bromo, ¿cuánto nos dará en el producto? Por lo tanto, vamos a determinar quién es el reactivo limitante. Entonces decimos, a ver, tenemos aquí, ¿está balanceado la reacción? Sí. Una mol de metano sería 16 gramos. 16 gramos reaccionan con una mol de bromo. Una mol de bromo, su masa molar es 160. Pero yo tengo aquí 80 gramos de bromo, la mitad, 160. Pero la mitad de 16 sería 8, pero yo tengo 90. Entonces, en exceso está el metano. Por lo tanto, el reactivo limitante es el bromo, ¿no? Porque ya sacando el 90% de 100, 90 gramos. También en otras oportunidades lo que hacen es multiplicar en cruz. Bueno, a mí no me gusta mucho, pero multiplicando en cruz, el que tiene menor dato, entonces es el reactivo limitante. Pero ya te dije, si tú relacionas 160 y 16, 80, deben relacionar con 8. Pero aquí tienes un exceso de 92 gramos, mucho. Entonces, para resolver, entonces tú dices, una mol de bromo me da una mol de bromuro de metilo, ¿no? Entonces, 160 te va a dar 95, pero como tú tienes 80, sería la mitad de este 47.5, la clave sería la E, ¿no es cierto? Entonces aquí fácilmente ya determinaste el reactivo limitante del bromo. Dices una mol de bromo, te da una mol de este, pero una mol de 160, 95 y el bromo participa con 80. ¿Cuánto será? 80 por 95 entre 160, 47,5. ¿Ves? La mitad. Esta es la clave de la E. Vamos a ver ahora la pregunta 17.
Antes de pasar a la pregunta 17, no, está bien, vamos a continuar. La ecuación de estado de un gas ideal y la ecuación general se estableció a partir de una serie de leyes empíricas, tales como la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac. Con respecto a esta ley, selecciona el valor de verdad para las siguientes proposiciones. Si a temperatura constante, aquí tenemos la ley de Boyle, la presión de un gas se duplica, entonces su volumen también se duplica, falso. ¿Qué dice? La única ley que es inversamente proporcional es Boyle. Si a temperatura constante es Boyle, la presión de un gas se duplica, el volumen se disminuye a la mitad, porque es inversamente proporcional. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Esto es falso. Falso, ¿no? Y aquí está, el volumen se disminuye a la mitad. Así cualitativamente también, ¿no? Si dices que la presión final debe ser 2 la presión y donde B es volumen inicial, entonces tú, reemplazando datos, tienes pues aquí que se disminuye a la mitad. En un proceso isobárico, la temperatura absoluta de un gas disminuye en 20% su volumen. Entonces, si la temperatura del gas disminuye 20%, isobárico, presión constante. Presión constante. La temperatura disminuye en 20%, entonces su volumen aumenta en 80%. Falso. En un proceso isocórico o isobárico o isocórico, ya sea de la ley de Charles o Gay-Lussac, la temperatura es directamente proporcional. Si la presión es constante, la temperatura es proporcional al volumen. Aquí, si el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, va a aumentar, va a disminuir también en 20%. Entonces aquí es falso. El volumen también disminuye en 20%, ya sea matemáticamente, ya sea con el conocimiento de la ley. Si tú disminuyes la temperatura absolutamente por ciento, el volumen, que también su variable, disminuye en un 20%, no aumenta. Según Gay-Lussac, al triplicarse la presión, la temperatura, ya, sí, estaba a 27, lo transformo a, le sumo 300. 273 me queda 300. Si en Kelvin este es 900, entonces correcto. No, esto sería verdadero, porque igual también trabajando con las especificaciones, si este es 300, si se triplica la presión, la temperatura también se triplica. Si esto es 27, entonces cuando ha cambiado, esto le sumo 273, porque tiene que ser en temperatura absoluta, 300, 900, verdadero, ¿no? Porque en grados centígrados es 300. La respuesta es en Kelvin 900. Entonces sí, cuando se triplica la presión, la temperatura también se triplica. Entonces de 27 a 627, correcto. Recuerda que en los gases siempre tienes que trabajar con Kelvin, a menos que te piden grados centígrados como en este problema. Vamos a la pregunta 18. La pregunta 18, entonces, la ley de Dalton permite calcular la presión parcial de un gas en una mezcla. Para su aplicación se debe considerar que tanto el volumen y la temperatura es la misma para todos los gases componentes, ¿no? En un recipiente de volumen constante se recolectan 64 gramos de oxígeno y 132 gramos de dióxido, siendo la presión de la mezcla 1560 milímetros de mercurio. Al respecto, determina respectivamente la presión parcial en atmósfera de cada componente. Pero si sabes que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, entonces ya tienes la presión total, 2 atmósferas, ¿no? Muy bien, ahora lo único que te queda es dividir esta masa molar, esta masa entre la masa molar. ¿Cuántas moles de oxígeno tienes? 2 moles. ¿Cuántas moles de dióxido es la masa entre la masa molar, no? Entonces tendrías aquí solamente primero recordando aquí que la presión parcial es la presión total por la fracción molar. Y la fracción molar viene a ser las moles del gas entre las moles totales. Así es.
Entonces ya hemos hallado las moles, 64 entre 32, que es la masa molar del oxígeno, 64 es una masa cualquiera. En el tanque tenemos 2 moles de oxígeno. Como tenemos 132 gramos de CO2, lo dividimos entre la masa molar de una mol de CO2, tenemos 3 moles. Entonces, la fracción molar sería, pues, moles del oxígeno 2 entre moles totales 5. Y las moles del CO2 sería moles del CO2 entre moles totales 3 entre 5, ¿no? Y ahora es fácil, la presión 2 atmósferas, entonces decimos la presión parcial del oxígeno sería 2 entre 5, porque el oxígeno son 2 moles, entre 5 moles totales. Por 2 atmósferas, 0,8, que es 8 por 10 a la menos 1, ¿no? Y para la presión del CO2 sería 3 moles entre moles totales por 2, 1,2. En notación científica, 1,2 por 10 a la menos 1. Pero sumando son 2 atmósferas, recuerda que la ley de Dalton dice que la presión parcial de A más la presión parcial de B siempre te va a dar la suma total de la presión, la suma de la presión total, ¿no? Entonces es una pregunta sencilla, solamente que hay que recordar lo que significa la fracción molar, y la presión parcial siempre es la presión total por la fracción molar del gas. Vamos a ver ahora entonces la pregunta 19. A ver, estamos en sistemas dispersos. Cuando una sustancia está distribuida en el seno de otra, forma una dispersión. Así tenemos los siguientes sistemas dispersos: jugo de plátano, crema de afeitar y ron. Con respecto a estos sistemas dispersos, indica la secuencia correcta. El jugo de plátano es una solución, falso. Si tú te demoras en tomar tu jugo de plátano, se separa toda una masa del plátano y la parte líquida al fondo, ¿no? Esta es una suspensión, ¿no? Son mayores a 1000 nanómetros, son grandes las partículas. ¿La crema de afeitar es una suspensión? No. La crema de afeitar, la gelatina, la leche, la pintura son coloides, ¿no? Entonces es un coloide. Las partículas se encuentran en una fase mayor de 1 nanómetro, pero esto también se puede considerar menor a 100 nanómetros, no es muy rígido, en algunos casos puede ser. Eso sí, menores a 1000 nanómetros, ¿no? Una micra, porque depende de las propiedades que tengan los colores. Es un poco variable, pero ahí está. Falso, la crema de afeitar es un coloide. Los componentes de ron sí son soluciones, porque tú compras un ron aguardiente, por ejemplo, un ron para cocina, de antes que se vendían rones de color azul. Los componentes tiene agua, tiene alcoholes, principalmente el ron de tomar tiene etanol, entonces se separa por destilación, ¿no? Entonces, estos se separan por destilación debido a su volatilidad. Recuerda que el agua hierve a 100 y el etanol, por ejemplo, si tiene etanol, hierve a 74. Entonces, lo primero que sale es el vapor del etanol, se enfría y se tiene aparte el etanol. Cuando ves que la temperatura ya está llegando a 100, apagas el sistema y te quedas con el agua al fondo del recipiente y con el etanol que ha salido como vapor, lo has enfriado, y eso se llama destilación, ¿no? Muy bien. Tienes la clave, la C. Vamos con la pregunta última de la mitad. El sulfato de sodio se emplea como aditivo en los detergentes para mejorar su comportamiento mecánico. En la preparación de una solución se pesa 8,52 gramos de sulfato de sodio. Se envasa con agua destilada hasta un volumen de 500. Al respecto, selecciona la secuencia de valor para las siguientes proporciones. A ver, ¿cómo resolvemos la molaridad? La molaridad se expresa moles por litro. Sería 8,52 entre la masa molar 142 para saber las moles. Y lo dividimos entre 0,5 porque la unidad es moles por litro, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. Verdadero. Entonces sería, ¿cómo serían las moles? Calculando la masa entre la masa molar. 8,52 entre 142, tenemos ese número de moles. Pero el número de moles, la molaridad es moles entre volumen, ¿no? Y
Ya tengo las moles entre volumen medio litro, que es 0,5 litros, te queda este valor verdadero. A ver, equivalentes te pide. Vamos a ver, el peso equivalente es la masa entre la masa molar entre teta. Sulfato de sodio tiene un teta 2. ¿Por qué? Porque la sal, el sodio siempre trabaja con más 1. Como tiene aquí la parte positiva es más 2 y el sulfato vale menos 2, entonces teta es 2. Muy bien. Entonces así se saca el peso equivalente. Teta es 2, ¿no? Entonces el peso equivalente sería 142 entre 2, sería 71 gramos por equivalente. Ok, pero aquí el número equivalente es parecido al número de moles. Se calcula masa entre la masa molar. El número equivalente sería la masa entre el peso equivalente. El peso equivalente es 71 y la masa que ha ingresado es 8,52, ¿no? Por lo tanto, aquí ingresó 8,52. Lo dividimos entre su peso equivalente, entonces nos sale 0,12 equivalente. Por lo tanto, es verdadero. Entonces aquí, para calcular el número de equivalentes es igual a, parecido a cómo calculas el número de moles. Número de moles masa cualquiera entre masa molar. Número de equivalentes es una masa cualquiera entre peso equivalente, pero el peso equivalente es la masa molar entre el valor teta. La normalidad de la solución corresponde a 0,24. Si la molaridad es 0,12, la normalidad es 0,24, verdadero. ¿Por qué? Porque el teta es 2. Recuerda, la normalidad es igual a molaridad por teta, ¿no? Entonces, ahí tenemos molaridad por teta. Si este es 0,12 por 2, 0,24 equivalentes por litro. La respuesta es la D. Nos vamos a ver, antes de terminar esto, el equilibrio, nos vamos a ver problema que la tenemos aquí atrás. Vamos a ver esto. A ver, vamos a ver, tenemos un equilibrio, pero esta es zona cinética. El monóxido de nitrógeno es un gas de olor dulce penetrante a temperatura ambiente y es considerado muy tóxico por ser un óxido ácido. Recuerda que el oxígeno con un no metal tiene carácter ácido, ¿no? Una forma de descontaminar el monóxido de nitrógeno es hacerlo reaccionar con hidrógeno gaseoso a través de la reacción representada por la siguiente ecuación. Ya está balanceada. Entonces, este monóxido se puede convertir a nitrógeno y ya no es un peligro porque en el aire hay nitrógeno. ¿Pero con qué se puede? Bueno, cuando se hace reaccionar con hidrógeno, ¿no? Entonces, tienes nitrógeno y agua. Al estudiar el mecanismo de la reacción se encuentra que cada reactante presenta un orden parcial igual a 1. Al respecto de los estudios cinéticos, señala la alternativa incorrecta. A ver, ¿qué dice? Es una reacción compleja, se lleva a cabo en más de una etapa. Verdadero. Porque si fuera sencilla, coincidiría con el coeficiente estequiométrico de los reactantes. Y aquí te dice que tiene un orden parcial igual a 1, entonces es compleja. Es una reacción compleja. Su coeficiente estequiométrico no coincide con el orden del exponente de cada reactante. Entonces se ha llevado a cabo en varias etapas, ¿no? Se trata de una reacción de segundo orden. A ver, vamos a representar el hidrógeno y el NO. Entonces, ¿cómo se representa la ley de la velocidad? Velocidad de reacción es la constante K, concentración del hidrógeno y del NO. Pero me está diciendo aquí que cada uno tiene un orden parcial igual a 1. Entonces digo 1 más 1, 2. Es una reacción de segundo orden. Muy bien. Una reacción compleja de segundo orden. Correcto. La unidad de su constante cinética es esta. Vamos a ver. Tenemos aquí, esta la velocidad de reacción se emplea, se representa por molaridad por segundo, ¿no? Porque es la variación de la concentración en el tiempo. Esto te están dando en molaridad.
Las concentraciones son molaridad. Vamos a despejar la constante. Aquí tenemos la constante. Sería velocidad de reacción sobre la concentración del hidrógeno sobre la concentración del NO. La velocidad de la reacción se mide en molaridad por segundo y molaridad por molaridad, molaridad cuadrado. Cancelamos. Cuando cancelamos, queda molaridad abajo. Entonces sería molaridad a la menos 1, segundo a la menos 1. Esto quiere decir que tenemos el inverso de la molaridad. El inverso de la molaridad, 1 sobre moles sobre litro. Entonces litro pasa arriba, moles está abajo. Segundo a la menos 1 sería correcto. Su velocidad de reacción es 0,4 molar por segundo a la menos 1. Si su constante es 10 molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Y la concentración del hidrógeno es igual a la concentración del monóxido igual a 0,2. Vamos a reemplazar en la ley de la velocidad, pues, ¿no? Entonces, aquí reemplazando. La constante 10 molar a la menos 1, segundo a la menos 1. La concentración del hidrógeno 2 por 10 a la menos 1. La concentración del monóxido 2 por 10 a la menos 1. Entonces, 2 por 2, 4. Por 10, 40. Por 10 a la menos 2, pero sería 4 por 10 a la menos 1. Eso quiere decir 0,4 sería correcto. ¿Su ley de la velocidad se expresa? No. La ley de la velocidad siempre se expresa en función, no del producto, sino siempre del reactante. La ley se expresa siempre como la velocidad de reacción constante, la concentración por el producto, o sea, la multiplicación de la concentración de los reactantes. Aquí es hidrógeno y es NO. En este caso me dicen que es cada uno un orden parcial a 1, ¿no? Vamos a ver esta otra pregunta, la 40. Entonces, fíjate. También, nosotros habíamos hablado de los pHs cuando hemos hablado de las soluciones, ¿no? Entonces, aquí también tiene que ver con un tema de contaminación. La mayor parte del agua de lluvia tiene un pH de 5,6 a 5,8 debido a la presencia del ácido carbónico. ¿Por qué? El CO2 que hay en la atmósfera es natural de la respiración de todas las personas, de la fotosíntesis también, ¿no? De los animales. Entonces siempre va a haber CO2 como algo natural. Entonces, cuando desciende la temperatura, el agua que está acumulada en las nubes reacciona con este CO2 y llueve. Pero esta lluvia es normal. Esta lluvia tiene un pH de 5,6 a 5,8. Eso es normal, esto no contamina. Los valores de pH por debajo de 5,6 sí se consideran lluvia ácida. Por otro lado, las aguas de algunos arroyos tienen un pH de 7,9. Porque han interactuado con ciertas sustancias que incrementan su pH en algún momento de su recorrido. Si un lago presenta un pH de 6,5, se debe considerar como saludable para la vida acuática. Si, pues obviamente cae una lluvia que es normal, no le va a afectar al pH, y si el pH de esta agua es 6,5, está bien. Es saludable. Por lo general, para la vida acuática de los peces se considera entre 6 y 7,2. Algunas especies llegan hasta 8, ¿no? Normal, verdadero. ¿Cuándo sería dañino para este acuífero? Cuando tengo un pH de 5, por ejemplo, ¿no? Un pH de 4 sería fatal, ¿no? Si se mide el pH de una muestra de agua de lluvia y es de 4,5, ¿se puede decir que contiene ácido sulfúrico o ácido nítrico? Sí, verdadero. Porque hemos visto que el SO2 que proviene de la erupción volcánica o de una planta de tostación, por ejemplo, si se acumula, este puede transportarse por el viento y luego en localidades de plantaciones, acuíferos. Entonces, cuando desciende la temperatura, empieza a llover y el agua se contamina con los óxidos de nitrógeno o con este óxido de azufre que se convirtió en óxido anhidro sulfúrico, y estos son ácidos fuertes. Entonces, por eso que el pH de esa lluvia 4,5 es muy dañino para el ambiente, ¿no? Verdadero.
Si el agua de algunos arroyos superan el valor de pH 7, porque aquí dice 7,9, es porque entraron en contacto con una base. Una base puede ser, por ejemplo, un óxido de calcio en el agua, que es un hidróxido, un óxido de magnesio, que con el agua forma un hidróxido. Entonces, el agua normal tiene, el agua neutra es 7, pero normalmente el agua del potable, el agua de los ríos no es 7, justamente por el CO2 natural. Y muchas veces cuando ya vemos que es un agua que tiene mayor de 7, decimos que es alcalino. Cuando esta agua neutra se ha aumentado su pH, si el agua neutra es 7, pues cuando ha estado interactuando con unas sustancias básicas, ¿no? Entonces, si 7,9 es porque ha interactuado con sustancias, rocas o minerales de carácter básico. Entonces, este es verdadero. Todo es verdadero. Ok. Vamos a ver, para terminar el tema de estos, esto ya lo tenemos. A ver, un poquito. Aquí había otra pregunta. Ya. No, esta no es. Esta pregunta. Miren, es importante leer las fichas técnicas, sobre todo sustancias químicas tóxicas, cuyos cambios de estado dependen de la temperatura y de la presión. Así tenemos que a ciertas condiciones de presión el yodo sublima de 25 a 30. O sea, cuando tú estás en un laboratorio tienes que cerrar. Si tienes yodo, el yodo es sólido. Entonces tienes que cerrar la tapa porque si no se va a sublimar, ¿no? El ozono congela a menos 192. El ozono es un contaminante, el yodo también. El mercurio funde a menos 39. Por eso que esta condición el mercurio es líquido. Y el azufre rómbico hierve a 113. El azufre también es un contaminante, ¿no? Al respecto, relaciona los cambios físicos de la sustancia mencionada con la denominación de la temperatura a la cual suceden los cambios. Es importante ver esto para poder manejar estas sustancias que son tóxicas, ¿no? A ver, cambio de yodo sólido a yodo gas. Esto sería un punto de sublimación. Entonces la 1 se iría con la D. Ya. Cambio de ozono líquido a ozono sólido. Entonces, como si llenaras el agua en tu recipiente, lo metes en un freezer. Entonces, el punto de congelación sería la 2 con la A. Cambio de mercurio sólido a mercurio líquido. En mercurio sacas el hielo y al ambiente se hace líquido. Entonces, ¿cómo se llama eso? Fusión, ¿no? Entonces sería punto de fusión 3 con la C. Y cambio del azufre líquido a azufre gas. Líquido a gas. Entonces, ¿qué sería? De líquido a gas, licuación. Líquido a gas, no. Licuación es cuando el gas pasa a líquido, es al revés, chicos. Pero de líquido a gas sería punto de ebullición. Así como el agua. Tú, por ejemplo, le pones a hervir, el agua está líquida, y el agua líquida pasa directamente a la fase de vapor, que es la fase gaseosa del agua, esta condición de condiciones ambientales. Entonces ahí tú dirías punto de ebullición. Entonces, para repasar, ¿qué son los puntos de sublimación, punto de congelamiento, punto de fusión, punto de ebullición? Aquí tienes la clave, la C, ¿no? Bueno, entonces ya hemos resuelto las 4 últimas preguntas. Continuamos entonces, nos hemos quedado en la mitad. Aquí tenemos aquí. Estamos viendo cinética y equilibrio, ¿no? Esto ya lo hemos resuelto. El amoníaco es una sustancia empleada para múltiples fines. El amoníaco tiene una sustancia de carácter básico, ¿no? Sin embargo, su uso más conocido es en la fabricación de abonos y en la elaboración de productos de limpieza. Su reacción de síntesis se representa mediante la siguiente ecuación. Este es un equilibrio. ¿Cómo sé? Porque hay dos flechitas. Es
reversa, inversa. Se quiere aumentar la producción de amoníaco. Se está obteniendo el amoníaco con el método Haber-Bosch, donde emplean los reactantes que son los elementos nitrógeno más hidrógeno, y te da el amoníaco, es una reacción exotérmica, ¿no? 92.2 kJ por mol. Entonces, lo que vamos a hacer es primero balancear. Pero, si aumentamos la concentración de nitrógeno que dice el principio de la Chatelier, hay que bajarlo. Y para bajarlo no podríamos ir en este sentido. Si tú dices en este sentido, falso, porque si va en este sentido estarías aumentando y lo que queremos es bajar. Esta sí sería una buena opción. Para producir más amoníaco, aumentar la concentración de nitrógeno sería bueno. Verdadero. ¿No? Esto sería correcto. Aumentar la presión. Para aumentar, vamos a ver si aumentar la presión resulta aumentar más amoníaco. Tenemos en los reactantes 4 moles. Hay que balancear. Y en el producto tenemos 2 moles. ¿Tú te acuerdas de la ecuación de los gases? PV igual a nRT. Entonces, si dice aumentar la presión, ¿qué dice al principio? Baja la presión. Tienes que irte hacia donde están menos moles. Si dicen aumenta la presión, el equilibrio va a responder bajando presión. Se baja la presión donde hay menos moles, entonces esto es correcto. Cuando se aumenta la presión, se aumenta la producción de amoníaco, verdadero. Aumentar la temperatura, si tú aumentas más la temperatura y dices el equilibrio va hacia este lado, esto es energía. Entonces, si aumentas la temperatura, tienes que bajar la temperatura. ¿Te acuerdas? Le Chatelier es todo lo contrario. Si aumenta la temperatura, tienes que bajar la temperatura, por lo tanto. Si va a este lado, no estarías bajando, estarías aumentando. Por lo tanto, esto no favorece. Se iría en sentido contrario, ¿no? Lo que pasaría sería que no produciría más. Entonces, más bien sería para aumentar la producción de amoníaco, sería más bien bajar la temperatura. Al bajar la temperatura, entonces sí se podría producir más amoníaco. Cuando aumenta la temperatura, no. Entonces, correcto es 1 y 2 nada más. 1 y 2 está en la clave D. Muy bien. Vamos a pasar ahora. Vamos a ver ahora. Existen diversos factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Entre ellos tenemos la temperatura, concentración de los reactantes, naturaleza de los reactantes, presencia de catalizador, grado de división de los reactantes. Una pieza de carne se conserva mayor tiempo bajo temperatura de refrigeración. Cuando tú aumentas la temperatura, aumenta la energía cinética de los reactantes, por lo tanto aumenta la velocidad de la reacción, porque aumenta el número de choques. Más choques, hay una probabilidad que sean más efectivos. Entonces, una buena forma de conservar la carne es poniéndola a temperatura de refrigeración, que son entre 2 a 5 grados centígrados, ¿no? Y en los frigoríficos se congela a menos para que conserve más tiempo. Una pastilla purificadora de agua se disuelve más rápido si ésta se pulveriza. Sí, existen las pastillas para purificar el agua, pero es mejor llenarlas, es decir, se vende como una tabletita que pulverizarla porque aumenta el área superficial de contacto. Entonces lo purifica en menos tiempo, aumenta la velocidad de purificación del agua. Ahora, una conserva de atún tiene amplia vigencia por presencia de un catalizador. Es incorrecto. Un catalizador aumenta la velocidad de la reacción. Los fármacos y las industrias de conserva usan inhibidores, que son justamente los conservantes, para aumentar la vigencia de conservación. Entonces, esto es falso, ¿no? Entonces, usan inhibidores. Los inhibidores aumentan la energía de activación. Entonces, si aumenta la energía de activación, estos difíciles en el tiempo, van a llegar a esta cima de la barra energética y por lo tanto el tiempo de vigencia va a ser mayor. Entonces la respuesta es la D. Vamos a ver la 23.
La electrólisis se aplica en la obtención de sustancias elementales de alta pureza, en la industria metalúrgica para la purificación de metales, en joyería para los recubrimientos metálicos con oro y plata. Con respecto a la electrólisis sulfato de zinc, en solución acuosa, si está usando sulfato, este no se oxida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el ánodo se oxida. ¿Quién se oxida? A ver si yo tengo la fórmula del agua. H2O. ¿Quién se oxida? A ver, el hidrógeno tiene el número de oxidación más 1. El oxígeno menos 2. ¿Quién se oxida? ¿Quién pierde? ¿Hidrógeno o oxígeno? Obviamente el oxígeno. El hidrógeno, el pobre, ya no puede perder más porque ya está en el número de oxidación como más 1. Entonces, el primero es falso, porque en el ánodo el agua se oxida produciendo oxígeno, no hidrógeno. Falso. En el cátodo, el zinc, que es un catión, se va al cátodo, que es un electrodo que tiene cantidad de electrones, lo gana y se reduce, correcto. Esto es verdadero, ¿no? Si por celda circula una corriente de 3 amperios durante 9.650 segundos, se produce 19,5 gramos que se depositan en el cátodo, vamos a calcular. Tú sabes que aquí en el cátodo el zinc se reduce y en el ánodo el oxígeno del agua se oxida. Entonces, vamos a ver la primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday me dice, la masa que se deposita es, en el caso del zinc, el peso equivalente del zinc, 96.500 intensidad por tiempo. Ahora, el peso equivalente sería la masa molar del zinc entre 2. Porque el zinc está con número de oxidación más 2 y está ganando 2 electrones. Entonces, todo eso, reemplaza simplemente, tienes todos los datos. Ahí está el peso equivalente 65 entre 2. Reemplaza los datos y tienes la respuesta. Tienes entonces 65 entre 2, entre 96.500 coulombs. Multiplicas por 3 amperios por 9.650 segundos. Recuerda que la multiplicación del amperio por el segundo te da coulombs. Los coulombs con los coulombs, que son unidades de carga, se anulan. Entonces tienes el dato 9,75 gramos. Entonces, por lo tanto, es falso. No se produce 19, se produce 9,75. Son preguntas que nos hacen recordar a la primera ley de Faraday, ¿no? Pregunta 24. En un laboratorio de investigación, un estudiante de química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos propone construir una celda galvánica empleando electrodos de hierro y cobre, sumergido en sus semiceldas con sus correspondientes soluciones y conectadas mediante un puente salino. Considerando los siguientes datos. Aquí tenemos los datos. El flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro por el circuito externo. A ver, primero pienso. Digo, potenciales de reducción. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción aquí? El valor numérico, el cobre. Entonces, este se reduce. Si este se reduce, entonces el que tiene menor potencial de reducción se va a oxidar. Entonces, los electrones salen del electrodo que va a producir la oxidación, que sería el hierro. Por lo tanto, quien va a dirigir electrones sería el hierro, porque el hierro tiene menor potencial de reducción, pero tiene mayor potencial de oxidación. Entonces, esa pila va a funcionar cuando del hierro salgan electrones, pase por el alambre, lleguen a la otra semicelda. Los cationes que están en la semicelda ganan los electrones que llegan al segundo sistema y se reduce. Entonces dice, el flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro, falso. El flujo de electrones va del hierro al cobre, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es falso. Si pones las dos reacciones, ¿qué ocurre? En el cátodo reducción y en el ánodo oxidación, entonces los moles de electrones se cancelan y tienes la semireacción. El cobre se reduce, el hierro se oxida. ¿El diagrama de celda es esto? No, falso. El diagrama de celda estaría hablándome que el hierro sólido se oxida, hierro más 2, puente salino, y que los electrones entran por el alambre y se van a la semicelda del cobre y en el cobre entran a reducir a este cobre más 2, depositándose en el electrodo de cobre que está en la otra semicelda, ¿no?
Vamos a ver si el potencial de la celda es 0,78, hay que sumar. La fórmula dice potencial de reducción del cátodo, ¿cuánto es? Más 0,34. Menos, reducción del ánodo es menos, pero menos con menos va más, entonces te suma esto, ¿no? Eso sería verdadero. Por lo tanto, la clave estaría aquí en la clave, pues C, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la pregunta 25. Un halogenuro de alquilo es un compuesto químico derivado de un alcano por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por halógeno. O sea, hidrocarburo es cuando no tiene halógeno, pero halogenuro de alquilo es cuando tiene halógenos. Este es un halogenuro de alquilo, ¿no? A ver, vamos a ver, desarrollamos la estructura. Aquí está. Presenta 4 carbonos primarios. Aquí este CH tiene C2H5, que es un CH2, CH3. Este tiene un flúor. Este tiene un CH3 afuera. Este tiene un bromo. 4 carbonos primarios. A ver, tiene 1, 2, 3, 4 primarios y 4 terciarios. Aquí no tiene, ya, tiene aquí un terciario y voy a pasar con el puntero. Aquí tiene un terciario porque se conecta con 3 carbonos. Aquí también tiene otro terciario. Este no es terciario porque a un flúor no es. Terciario es cuando está enlazado a 3 carbonos adyacentes, ¿no? Entonces, falso. ¿Tiene 2 átomos con hibridación sp2? Ninguno. Todos son sp3. Es una estructura saturada. Presenta 9 enlaces sigma carbono-carbono. A ver, hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto sí es correcto. Recuerda, los enlaces sigma carbono-carbono lo ves en las celdas, en las fórmulas semidesarrolladas. La cadena es alifática, sí es alifática, no es un aromático, es ramificado, sí, saturado también. Tiene 2 falsos, un verdadero, la clave está en la B. Vamos con la pregunta 26. En la pregunta 26, la adrenalina es una hormona que se libera en la médula suprarrenal durante el ejercicio intenso. Aumenta el ritmo cardíaco, contrae los vasos sanguíneos, aumenta la frecuencia respiratoria. Tienes aquí la adrenalina. Su fórmula global. Hay que completar los hidrógenos, la tetravalencia, 1, 3, 4. Aquí no se completa nada. Sumas cuántos hidrógenos. Carbonos tiene de hecho 6 y 1, 7, 8, 9. Tiene 9 carbonos, ¿no? 6 en el anillo, 7, 8 y 9. Ya. Entonces, hidrógenos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, falso. Ahí tienes contando. Presenta los grupos funcionales del alcohol, fenol y amina. Este es un fenol. Este alifático, un alcohol. Y este nitrógeno con hidrógeno aquí dentro de una cadena es una amina. Esto sería verdadero, ¿no? Tiene 3 enlaces pi. Sí, tiene 3 enlaces pi. Y 3 enlaces sigma carbono-carbono. Y fácil contar. 6, 7, 8. 8. Entonces, falso. Solamente tiene 8 enlaces sigma. Aquí se cuenta. En el anillo es 6. Entre este y este 7. Con este y este 8. Solamente 8. Este no. Sigma carbono. Entonces, falso, ¿no? Ya. Entonces tiene la respuesta a la D. Vamos con la pregunta 27. El petróleo. Aquí tenemos esto. Vamos a 2 estructuras. Tenemos la primera está a la izquierda, la segunda está a la derecha. Me está diciendo la correcta. A posee 4 carbonos primarios. A ver, A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, falso. ¿No? Falso. Y B, 2 cuaternarios. A ver, aquí tiene un solo cuaternario. Aquí veo un solo cuaternario, ¿no? A ver, aquí tengo 1,
Aquí es 1, 2. Ah, bueno, hay que aperturar este. Ya. Pero me está diciendo compuesto A. Claro, el compuesto B tiene un cuaternario, pero este compuesto tiene dos, ahí está. 1 y 2, tiene dos cuaternarios. Entonces, no está, dos cuaternarios sí tiene, pero primarios tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre de A es 2, 2, 3, 3. Tetrametiltentano. Incorrecto. Como está, no es correcto, ¿no? Ahora, B. 5 carbonos primarios, tiene 1, 2, 3, 4, 5 aquí adentro desarrollando, ¿no? Y un cuaternario. Entonces, esto es incorrecto porque 5 carbonos primarios y un cuaternario. Tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuando tú desarrollas este CH2, CH3, ¿no? Aquí hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No tiene 6, tiene 5. Un cuaternario sí tiene. A ver, el nombre de B. El nombre de B es, este sería desarrollándolo, sería 3 etil en el orden alfabético. ¿Qué más? 2, 2 dimetil heptano. Y aquí decía hexano, ¿no? Es incorrecto. Ambos compuestos son saturados, sí. Ramificados, sí. Alifáticos también. La clave es la E. Está para que repases nombres, para que repases enlaces. Tipo de carbonos, ¿no? Vamos a la pregunta 28. La hidrogenación completa es un proceso en el cual la saturación en un compuesto desaparece y el compuesto se vuelve saturado. Este proceso se realiza mediante la adición catalítica de hidrógeno gaseoso. Si se realiza este proceso en el 1-metil-4-bromo, ciclohex-1-eno y en el 3,6-dibromo-hex-4-N-1-ino, este es un alquenino el último y este es un alqueno de cadena cerrada. Entonces vamos a ver cuántos. El primero es un anillo de 6 carbonos donde tiene el doble enlace en posición 1, el metil en posición 1 y el bromo en posición 4. Cuando tú agregas una mol hidrógeno, entonces, ¿cuál sería el nombre? Sería 1-bromo, 4-metil, ciclohexano, ¿no? Ese sería el nombre. Ya, ahora el segundo compuesto. Este es, por eso hay que saber bien, esta es una cadena de 6. Tiene un doble enlace en posición 4, un triple enlace en posición 1. Este es un alquenino, ¿no? Y tiene 2 bromos. Para escribir la estructura de un compuesto tienes que ir a la raíz y al sufijo para que te des cuenta si tiene doble enlace, si tiene OH, etc. Cuando hidrogenas aquí, pues al hidrogenar aquí completamente, ¿no? Necesitas aquí, ¿cuántos? Aquí necesitas 1, 2, 3. 3 moles de hidrógeno. Aquí dice, si el compuesto se vuelve saturado, ¿no? Adición, si se realiza este proceso. Ya, no me está preguntando cuántos, pero lo estoy poniendo 3. Para que se sature esta parte de los 2 pis, y son 3 pis, por cada enlace pi, hay cada mol de hidrógeno de átomo. Entonces, ¿cómo se llamaría? 1,4-dibromo-hexano. Y esto sería fácil, y la respuesta estaría en la clave E. Vamos con la pregunta 29. En la pregunta 29 tienes aquí los alcoholes y los éteres. Están hablando del isopropanol y el metoxietano, ¿no? Esos son fáciles. El isopropanol tiene esta estructura. Un iso, recuerda que es esto, ¿no? Tienes aquí uno y tienes aquí otra, ¿no? O sea, es 3. Y donde el OH está aquí. Por eso dice iso. Entonces, este isopropanol tiene un carbono, el carbono que mantiene el OH secundario.
La fórmula global es, pues, aquí completas CH3, CH3. Y este, como ya tiene 3 enlaces, es un CH, ¿no? ¿Tienes cuántos hidrógenos? Tienes 3, 6, 7, 8. 8 oxígeno, correcto. Y metoxietano. Metoxi por este grupo, etano por este. Su fórmula global también es la misma. ¿Son isómeros de conversión funcional? Sí, porque uno es un alcohol y el otro es... El primero es falso, el segundo es verdadero. Los dos tienen la misma fórmula global y uno es alcohol y el otro es un éter verdadero. El nombre común del éter es etil-metiléter, correcto. La oxidación del alcohol genera la propanona. Cuando se oxida nos da un carbonilo aquí. Entonces sí, nos da la propanona o acetona, ¿no? Entonces, correcto, la oxidación de un alcohol secundario, ¿qué nos da? Nos da una acetona, ¿no? Y la acetona que se forma es una propanona. Muy bien. Esto es verdadero. Ahí está. Para que le tomen captura de pantalla. Vamos con la pregunta 30. Existen compuestos aromáticos de gran utilidad, por ejemplo, los cresoles que eliminan microorganismos, ¿no? A ver, se usan como desinfectantes y aquí tenemos el clororesorcinol, es un compuesto aromático para repelente de insectos. Ambos compuestos son hidrocarburos aromáticos falsos. ¿Por qué? Porque evidentemente estos son fenoles, no son hidrocarburos. El nombre común de la estructura del cresol en función del fenol es parametilfenol, correcto. Uno de los nombres sistemáticos del clororesorcinol, a ver, pues si yo tengo este 1, hay que darle menor numeración a este. Sería 2-cloro, 2-cloro-benceno, 1,2-diol. No habría otra opción. Entonces, este es incorrecto, el 6. Sería 2, por lo tanto es falso. Y está todos los otros nombres que puede tener, ¿no? Las posibilidades que ya lo hemos discutido en clase. Vamos a ver la pregunta 31. En la pregunta 31 tenemos el butirato de etilo. Entonces, un olor afrutado. ¿Cuál es su fórmula semidesarrollada? Si es butirato, butanoato. A ver, butanoato. Vamos a... Aquí está. Es del ácido butanoico con el etanol. Muy bien. La clave es la B. Facilito. Vamos con la 32. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estructuras. Me dicen quién es el 1-fenil 2-hidroxietanona. En este caso, es una acetona. Y el 2-feniltridoxipropanal. Aquí está. Este es un fenil. Este es una etanona, ¿no? Pero aquí sería 2-hidroxi. Primero F de fenil. Este es la simplificación del fenil. 1-fenil, 2 en el orden alfabético, hidroxi, etanona, 2 carbonos, ¿no? Entonces ya encontré que es la 5. La 5 y la otra es la 4. No hay otra opción. Ahí tienes tú los nombres de todos. Y 2-fenil-3-hidroxipropanal. Aquí tú tienes un aldehído que le das mayor jerarquía. Este es el fenil. Este es el hidroxi en posición 3. Y el propanal es simplemente propanal. Sufijo al no lleva posición porque siempre es 1, ¿no? Ya. La respuesta en este caso es la clave A. 33. Los minerales no metálicos son muy usados en las diversas industrias, por ejemplo, en la industria de fertilizantes, vidrio, cemento, alimentos, entre otros.
Con respecto a los minerales no metálicos, selecciona la alternativa que contenga la proporción incorrecta. La sílice, que es el cuarzo necesario para la fabricación del vidrio, correcto. Las sales son requeridas en la industria alimentaria, claro, la sal de cloruro de sodio, de las salineras de Huacho. La piedra caliza es utilizada en la fabricación de cemento, es la base para la industria de cemento es la caliza, que es carbonato de calcio. Para la elaboración de fertilizantes se usa la roca Bayóvar, ¿no? La roca que tenemos nosotros en Bayóvar, que son fosfatos, los famosos fosfatos de Bayóvar. Correcto. Para la elaboración de fertilizantes, la roca fosfórica. La esmeralda, el rubí, el zafiro son procesados químicamente, no, porque estas son tal cual piedras preciosas. Incorrecto. Entonces ahí hemos hecho un repaso de los minerales no metálicos. Y las piedras preciosas no se procesan químicamente. Físicamente sí se puede pulir, se puede dar formas, etc. Vamos a ver la pregunta 34. Aquí son nombres de minerales para recordarles, ¿no? El sulfuro de zinc es la esfalerita. El sulfuro doble de cobre y hierro es la calcopirita. El sulfuro de plomo es la galena. Aquí tenemos entonces la clave, la B. Recuerden, porque en la metalurgia nos van a pedir. En la metalurgia del zinc es mineral importante, la esfalerita. En la metalurgia del plomo, la galena. En la metalurgia del cobre, la calcopirita. Entonces ahí tenemos estas metalurgias, ¿no? Estos minerales. 35. Respecto a la definición del medio ambiente y luego de observar detenidamente las imágenes, determina el valor de verdad de las siguientes proporciones. Miren, este es como una playa que tiene como un acantilado, ¿no? Y esta ya es una urbe. Por ejemplo, aquí tenemos esta Almendaris, ¿no? Está la playa, aquí están los edificios. La imagen 1 es un medio ambiente, en cambio la imagen 2 muestra una ciudad, por lo que ser modificado deja de ser un medio ambiente falso. Medio ambientes naturales, medio ambientes artificiales, falso. Ya lo hemos discutido esto en la clase, ¿no? Medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano. El mar, el acantilado y el desierto mostraron en la imagen 1, al no encontrarse propicio para ser habitado por el ser humano, deja de ser un medio ambiente. No, sigue siendo un medio ambiente. Es un medio ambiente natural, ¿no? La ciudad construida de la imagen 2 sobre ubicación similar a la de la imagen 1, ¿es un medio ambiente modificado? Sí. Ya es un medio ambiente artificial que el hombre lo ha modificado para poder satisfacer su necesidad de vivienda, ¿no? De vivienda y también de confort y de atracción a la vista, ¿no? Estar viviendo cerca al mar es grato para la vista. Entonces, esto sí es verdadero y la clave está en la B. La pregunta 36. Los microplásticos son pequeñas partículas de polietileno. El polietileno, teraftelato o poliestireno, PS, muy utilizados en nuestra sociedad actual, ¿no? Son partículas que vienen del polietileno, los plásticos normales que tenemos, o el PET o poliestireno. PET es un plástico que ha sido modificado, ¿no? Y el PS poliestireno, que son esos que pueden fabricarse tubos. En 2017 se comunicó la primera alerta al detectarse en la sangre humana, o sea, está microplásticos en la sangre. En 2022 se detectó en el 70% de mujeres lactantes y más del 60% en la leche materna. Porque estos microplásticos no se solubilizan, pero sí se pueden acumular en el hígado, en los lípidos, por ejemplo, para que las mujeres lactantes tengan en las glándulas mamarias, ¿no? Y se puede transmitir en la leche materna a los niños lactantes. Estudios en ratones con grandes cantidades de microplásticos se observa daño hepático, renal y reproductivo, siendo lo más alarmante crías pequeñas
más pequeñas respecto al control, o sea, alteran, ¿no? Pueden también generar daños al feto. Se entiende que llega a nuestro organismo por ingestión por la boca o por inhalación al estar presente en el polvo que respiramos. Ahora yo me he puesto a pensar que los biodegradables, efectivamente, una vez encontré en mi escritorio una bolsa que lo había guardado, pero de tiempo fue a verlo, estaba pequeñito, o sea, como que si el roedor lo había cortado. Y realmente después me entero que eran bolsas biodegradables, ¿no? que se hacían pequeñitos. Pero esto ya es la contraparte de esto, ¿no? Es preocupante. Los microplásticos son contaminantes primarios de origen antropogénico falso. ¿Por qué serían secundarios? Porque si provienen de bolsas grandes, entonces se hacen pequeñitos, entonces ya ha habido todo un proceso de cambio, ¿no? De origen antropogénico, sí, evidentemente son de origen antropogénico. Los microplásticos constituyen un problema grave de toxicología ambiental, por supuesto. No solamente para el ser humano, sino también para los animales marinos, las plantas que quedan contaminadas en su proceso, en su proceso metabólico. Entonces son alteradas y estos pueden contaminar pues a través de la cadena trófica. La ingesta por boca es por consumo de animales marinos con todas sus vísceras, correcto, porque estos animales, pues como no lo pueden metabolizar, se acumulan en sus vísceras, ¿no? Y si hay alguien que, pues, consume las vísceras, pues hay una opción a que se contamine. Por ejemplo, la huevera, esa que le llaman, puede tener pequeñas inclusiones de microplásticos y se puede contaminar, ¿no? Por eso que las ostras y los mariscos que en Europa se consumen con todo el contenido, entonces que tiene dentro su intestino, también es un problema, porque se puede contaminar. En caso de peces es muy bajo, ¿no? Porque los peces, las vísceras se retiran, salvo que quede lo que llaman la huevera. Entonces esto si se consume puede tener ahí una pequeña cantidad. Bien, esta sería la última pregunta. ¿Por qué la 37 ya la hemos resuelto? La 38 también ya la hemos resuelto. La 39 también la hemos resuelto. La 40 también ya la hemos resuelto. Entonces no me queda más que agradecer la atención, chicos. Recuerden siempre, ustedes son muy jóvenes, por favor, no se desmoralicen. Digan a sus padres que siempre los alienten si tienen un error. No cuestionarse, ni sentirse cuestionados. Si tienen un error, superarlo, dar la vuelta y seguir adelante, porque en el tiempo eso puede generarles problemas serios, ¿no? Yo les insto a que siempre vean la vida de forma positiva frente a las circunstancias, que salir adelante. Hablar mucho con sus padres, decirles que merecen el cariño, el respeto y que pues solo les queda seguir adelante con el amor y con el cariño de los padres y con sus profesores. Bueno, en nuestra última clase estoy un poco emotiva. Deseo de corazón que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Y recuerden que esta semana también va a haber repaso. También va a haber consultas académicas, algo que no hayan entendido. Espero que les vaya muy bien. Les envío mi corazón. Les envío muchos aplausos. Yo también tenía hijas que así como ustedes la luchaban, ¿no? Y lograron, pues, no hay que desesperarse, la edad no importa.
La edad es lo de menos. Cuando te toca el momento que tienes que brillar y salir adelante con todo tu esfuerzo. No te desmoralices. Sigue adelante. Hasta pronto, chicos. Quizás no nos volvamos a ver, quizás sí. Lamento no poder prender la imagen de mi rostro, pero aquí no sé si ustedes ven la cámara en esta laptop, no está malograda. Muchas gracias por todo. Hasta pronto, chicos. Hasta pronto, gracias. Chao, Miss, gracias. Gracias por esos emoticón que mandan. Gracias a ustedes. Muchas gracias.